Listo, Paola. Ahí estás viendo, ¿cierto? La presentación. Sí, sí, señor. Sí, sí, Bien, señor. Paola, para esta fase, que es la número 3, tenemos la temática y el trabajo de recolección de información del contexto y de la problemática, ¿sí? Recordemos un poco que obviamente ya venimos haciendo todo un trabajo desde la fase uno, donde venimos haciendo el proceso de identificación, de análisis de problemáticas, de identificar aspectos y variables que hacen parte de esa problemática y que a partir de ahí vamos a ir construyendo lo que es nuestro proyecto o nuestro trabajo de investigación, pero todo enmarcado y enfocado desde el pensamiento lógico y divergente. ¿Cierto? Entonces, Paola, como tú eres la única que está hoy acá, pues me disculparás que te haga a veces preguntas, pero no preguntas de lo que se refiere como tal a la temática, sino a lo que tú vienes trabajando, ¿vale? El trabajo que estás trabajando, ¿sobre qué es? ¿Qué temática? Sobre residuos. Sobre residuos. Ahí en el sector de Cali. En el sector donde me ubico, sí, sí, señor. Ah, bueno. Listo. Entonces ahí sobre eso vamos a ir de pronto ampliando un poco más los aspectos que vamos a tratar para que quede un poco más claro y aterrizado la información que vamos a compartir. ¿Vale? Entonces Vale. nosotros vamos a trabajar lo que se pretende en este trabajo, en esta fase, es delimitar esa propuesta del anteproyecto, es focalizar todos esos aspectos para poder hacer un buen diseño metodológico, ¿sí? A partir de la problemática que cada uno ya esté trabajando. Entonces, entre más esté delimitado, entre más esté focalizado esa problemática o ese aspecto que cada uno quiera trabajar, pues vamos a tener un mejor diseño metodológico, vamos a tener unos mejores resultados, porque la idea es eh, ir a alcanzar un objetivo que sea viable, un objetivo que se pueda desarrollar, que podamos ver realidad, digámoslo así, porque no podemos a veces, cuando estamos planteando los problemas, podemos presentar diferentes aspectos y resulta que por abarcar muchos aspectos, pues a veces no se logra cómo llegar a la meta que cada uno se trace en cuanto a la problemática que ha identificado. Bien, continuando. em, Se me quedó acá. Bueno, acá continuando vamos a mirar lo de las ideas principales. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar primero cuáles son esas ideas principales, en qué sentido o en qué nos aporta todo este diseño metodológico. Vamos a partir de todo lo que tenemos en cuanto a material de apoyo, a material bibliográfico, cuáles son esas ideas que nos aportan para nosotros llevar a cabo este trabajo de, de esta fase número 3. A partir de ahí vamos a entonces aterrizar lo que es la actividad como tal, es decir, en qué consiste, qué es lo que se espera que cada uno o el grupo entregue, qué es lo que se va a calificar y efectivamente pues abrir el espacio para si hay inquietudes o dudas frente al trabajo. Bien, entonces, dentro de lo que les decía ahorita, en este contexto, en este material de apoyo que ustedes tienen, que se les compartió y que obviamente está en la guía de aprendizaje, tenemos todo lo que corresponde dentro de ese material a lo que es el diseño de investigación. Entonces, el diseño de investigación es un plan, es un proceso para llevar a cabo la investigación. ¿Cierto? Entonces ahí donde vamos a plantear todo lo que es la metodología, todo lo que es la teoría y vamos a plantear también cómo vamos a llevar todo ese proceso a la práctica, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que conforma un diseño de investigación o un plan de investigación también. Entonces, todo lo que es la temática o la problemática
la metodología, la teoría y desde luego trazar esas acciones o esa práctica que me lleva a mí a poder encontrar los resultados que me he trazado a través de los objetivos. ¿Qué componentes tenemos para ese diseño de investigación? ¿Qué hace parte de esa investigación, de ese diseño de investigación? Paola, tú me puedes hacer el favor y nos lo lee, por favor. Entonces tenemos la justificación, el Mm, planteamiento del problema, los sí, objetivos, objetivo de investigación y campo de acción, el marco sí, teórico, la hipótesis, materiales y métodos y bibliografía. muy bien. Paola, ¿ya tú has avanzado con relación a esto o todavía te falta algo? La verdad todavía me falta, es que por mi Listo, trabajo se me ha hecho súper complejo, pero todavía me falta. no hay problema. De una vez aprovecho tanto decirle a Paola como a los otros estudiantes, compañeros que de pronto, obviamente, por X o Y razón no pudieron estar hoy acá en la web conferencia. Si tienen algún inconveniente para entregar mañana, por favor me lo hacen saber para entonces a ver, acordar cuándo lo podrían entregar en esta semana. Lo ideal, obviamente, es que la entrega sea mañana porque pues esa es la fecha que tenemos establecida, ¿cierto? Pero comprendo todas esas variables, comprendo todas esas, a veces, situaciones que se pueden presentar en el día a día y con, obviamente, las responsabilidades que cada uno pueda tener a nivel familiar, laboral, en fin. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que hoy miremos, ya que está Paola acá, miremos de a partir de lo que tú llevas o lo que has venido trabajando, Paola, qué te haría falta y cómo se llevaría a cabo para que quede un poco más claro, ¿vale? ¿Qué se debe tener en cuenta para la investigación? O sea, ¿qué debe tener una investigación? Entonces ya Paola nos hizo el favor de leer y dentro de lo primero está la justificación. Entonces dice que aquí vamos a explicar la relevancia de esa problemática. Aquí vamos a mencionar por qué es importante que usted tenga en cuenta esa situación o ese tema o esa problemática que usted va a trabajar. ¿Por qué la eligió? En este caso, por ejemplo, Paola dice que tú estás trabajando sobre los residuos, ¿cierto, Paola? Sí, señor, sobre el mal manejo de los residuos. Ok. ¿Por qué consideras, por qué justificas ese tema, Paola? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué lo consideras que se debe tener en cuenta, que se debe trabajar esa problemática? Porque es de gran afectación tanto en la parte de contaminación de los recursos, tanto visual, ocupación de espacio, mala disposición de los residuos y gran parte es uno por el tema de cultura y otro porque hay mucho habitante en condición de calle. Sí. Aparte de eso, que esto también lleva a enfermedades, ¿no? Porque toda esta contaminación obviamente va a traer a microorganismos, va a traer infecciones, va a traer, bueno, cantidad de cosas que obviamente esto va a proporcionar a que también se vea afectado el tema de la salud. Empezando pues obviamente por todas las personas que pueden estar ahí, las más próximas o cercanas, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una justificación, ahí ya hay una razón de ser por la cual tú ves importante esa temática. Muy bien, Paola. El planteamiento del problema. Entonces tú lo vas a plantear o cada uno va a plantear cuáles son las causas de ese problema, cuáles son las consecuencias y nuevamente vamos a mencionar cuáles son las relevancias científicas de ese problema. Llámese en este caso, por ejemplo, de Paola, el tema de ella que es de residuos, llámese de violencia, llámese de pronto de inseguridad en X o Y sector, llámese la falta de, no sé, de tolerancia o la falta de comportamiento vial, la falta de cultura ciudadana, en fin, sea cual sea la temática, nosotros en ese planteamiento, lo ideal es que
vamos a describir la problemática, pero también al lado de eso, o complementando a eso, es importante mencionar esas causas, establecer cuáles serían o cuáles son las consecuencias de esa problemática, ¿sí? Y a partir de ahí, ya entonces empezamos a generar unos objetivos. Entonces, ¿qué quiero yo alcanzar con esta problemática, con este trabajo? ¿Qué pretendo yo trabajar? Ah, bueno, yo quiero identificar cuáles son los factores, un ejemplo, cuáles son los factores que intervienen en el mal manejo de los residuos en el sector tal de ubicado en tal parte, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un objetivo claro. Usted quiere identificar cuáles son esos factores. Otro objetivo podría ser em, señalar estrategias o acciones de mejora para los habitantes del sector que se ven afectados por el mal manejo de los residuos en tal sector. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo o el fin al cual apunta ese trabajo? Que usted va a proporcionar unas acciones de mejora para esa problemática, ¿cierto? Al lado de esto, entonces vienen los objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos dependen obviamente de ese objetivo general. Entonces, si yo tengo dentro de mi objetivo general que yo voy a plantear unas estrategias, unas acciones, entonces dentro de esos objetivos específicos yo tendría que mencionar cuáles serían esas acciones. Entonces, un objetivo específico, mencionar o promocionar en el barrio a través de volantes, a través de perifoneos, a través de una campaña en el parque, a través de otro podría ser concientizar o dar información a los habitantes de las consecuencias que trae el mal manejo de los residuos a través de charlas, por ejemplo. Ese podría ser uno. Es decir, esos objetivos específicos serían las acciones que yo tendría que trazar para alcanzar ese objetivo general. ¿Hasta ahí? ¿Más o menos claro, Paola? Sí, señor. Exacto, muy bien, gracias. Siguiente, tendríamos el objeto de investigación y el campo de acción. ¿El qué viene siendo eso? ¿En qué consiste? El qué de la investigación. El qué de la investigación es el que estamos planteando en el objetivo. Es decir, es la parte de la realidad que se va a estudiar. En este caso tuyo, Paola, ¿cuál sería el qué? Perdón, ¿cuál sería el qué? El objetivo de la investigación es el qué de toda investigación. ¿Qué es lo que se quiere estudiar? ¿Qué es lo que se quiere transformar? ¿Qué es lo que se quiere impactar? ¿Sí? En esa realidad. Como estamos El campo manejando y de conciencia, aterrizando con tu ejemplo, en tu caso, ¿cuál sería ese qué? el cambio de conciencia hacia los habitantes, hacia todo el sector, ¿qué O- mejoras se podría proponer? Entonces, el qué sería el manejo de esos residuos, ¿cierto? Entonces, sería, ¿qué es lo que se quiere transformar? El manejo de esos residuos, el cambio a que la gente se concientice para que se le dé un buen manejo de esos residuos sólidos dentro del sector. ¿Listo? Bien, empezamos entonces ahora a crear el marco teórico. El marco teórico viene entonces a hacer toda esa consulta que nosotros hacemos a partir de teorías, conceptos y antecedentes que ya trabajaron otras personas sobre esa misma temática, ¿sí? Eso es lo que va a llevar el fundamento de la investigación, para que no repitamos lo mismo que ya otros ya han abordado y han trabajado. Entonces, si en el caso, vuelvo y repito, ya sea de residuos, en el caso de que tenemos del ejemplo de Paola hoy, o del caso de pronto de pandillas o de violencia, en fin, en X y sector,
tendríamos que mirar qué teorías hay sobre esa temática, qué conceptos se manejarían. Por ejemplo, qué conceptos, nuevamente Paola, me colaboras, qué conceptos se manejarían o cuáles crees que se tendrían que abordar en esa temática que tú estás ya trabajando. ¿Cómo qué conceptos? Sería uno, pues todo el tema de almacenamiento, clasificación, tipos de residuos. El otro sería como el tema hacia la comunidad, el por qué ese tipo de comportamientos, porque Contaminación, el ¿cierto? tema de contaminación, el tema de afectación a los recursos, Y aquí en contaminación tendríamos que abordar contaminación ambiental, contaminación ¿qué? Visual, ¿cierto? visual, contaminación Exacto. al agua, contaminación al suelo, Ujú, contaminación al aire. exacto. Entonces, aquí todo eso hace parte de ese marco teórico. Todo lo que cada uno identifique dentro de esos elementos y factores que confluyen en esa problemática. Y aparte de eso, pues entonces vamos a buscar qué teorías, qué trabajos, qué material en la web encontramos sobre todas esas mismas problemáticas, de pronto en otros contextos que ya han abordado sobre eso. Entonces, todo eso hace parte de ese marco teórico, ¿cierto? Y toda esa parte conceptual es importante mencionarla y es importante definirla para poder ir entendiendo todo el trabajo de investigación y todo lo que rodea esa parte de la problemática que se esté abordando. Empezamos a trabajar entonces el tema de la hipótesis, ¿cierto? Entonces aquí miramos a mirar cuáles serían las posibles causas que llevan a que se presente esa problemática. Entonces, respuestas tentativas a esa problemática o a ese problema, ¿cierto? Entonces, vamos nuevamente y yo me centro hoy con el ejemplo de Paola. Una hipótesis, por ejemplo, del mal manejo de esos residuos, ¿cuál podría ser, Paola? ¿Por qué crees que se da esa problemática? Según lo que tú crees. ¿Por qué se podría dar? Pues uno es el tema de cultura. Ujú, Uno es el tema de cultura, el otro es el tema de como de amor propio por la ciudad, por las calles, por su comunidad. Otro gran problema es el tema de habitantes de condición de calle que abunda, como ujú. la gente no deja, o sea, no respeta los horarios, cuando los horarios y los días que pasan los carros recolectores y no clasifican los residuos, entonces el habitante en condición de calle llega y destapa las basuras, mira qué le sirve y lo otro lo deja tirado, lo bota literal. Hay puntos altamente críticos respecto a eso. Bueno, ahí pueden surgir varias hipótesis, ¿cierto? Una, tú la acabas de mencionar. Entonces, una hipótesis es que la ubicación del sector. El sector Juan Pablo VI está ubicado en tal parte de la ciudad. Allí está cercano en donde hay ciertos habitantes de calle o habitantes de vulnerabilidad que llevan que van o hacen que recorran el sector y de esa manera pues se lleva a que se presente esta situación por el tema de ellos escarbar, digámoslo así, en las basuras, ¿cierto? Resulta que otra hipótesis, la falta de educación del sector. La mayoría de las personas que habitan son personas, según el estudio que se ha hecho, que no, de pronto no tienen un nivel de educación mayor o de gente que ya es muy ya grande, ya gente mayor y que ya está acostumbrado, ya tiene ciertos comportamientos convivenciales, ¿cierto? Que no aportan a la convivencia ciudadana.
O otra también podría ser la cantidad de la población son gente o son habitantes entre tal a tal edad, lo cual lleva a que por no estar, no sé, teniendo alguna actividad durante el día o durante su vida, ¿sí? Entonces llevan a que también aporten al ocio, a, al relajo, digámoslo así, de que les da lo mismo ver la calle como esté, si está limpia o está sucia. Entonces, vienen varias teorías que uno puede plantear y al final es que uno va a darse cuenta si eso que yo pensé, eso lo puede coincidir con lo que yo voy a consultar. ¿Por cómo lo vamos a consultar? Cuando ya yo con las herramientas haga las encuestas, haga los estudios, haga las charlas, lo que yo tenga planteado como trabajo realizar, entonces ahí ya yo voy a confrontar esas dos informaciones. Aquí viene esa parte, que es los materiales y los métodos. Entonces, voy a hacer un análisis, voy a hacer una síntesis, pero voy a hacer unas acciones empíricas o unas acciones a través de la experiencia, de la observación, de la medición. Entonces, yo tengo que centrarme en qué momento del día es que se da más esa contaminación o ese mal manejo de residuos por parte de tanto de habitantes como de los del sector como los habitantes en condición de calle que pasan por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos voy a implantar yo, a implementar yo para captar información? Entonces, yo puedo hacer una entrevista, yo puedo hacer una encuesta, yo puedo hacer unas charlas, yo puedo hacer unos análisis, unas observaciones e ir anotando por qué las personas se van comportando de X o Y manera o por qué van a hacer esa clase de acciones, ¿cierto? Entonces, esos métodos son los que a mí me van a dar la razón o me van a dar la información de por qué se está presentando esa situación. Por último, entonces tendríamos la bibliografía, que la bibliografía entonces son todas estas fuentes que aquí dentro de este marco teórico hicimos consulta, ¿sí? Pero entonces acordémonos que esta bibliografía que me está dando a mí el sustento del marco teórico y también de la parte metodológica de la investigación, yo la tengo que formular a través de qué formato, Paula, teniendo en cuenta que Eh, eh, yo pienso realizar encuestas. una encuesta, sí, perfecto, esa también es muy válida. Le puedes hacer encuestas a las personas, puedes hacer un link, puedes hacer las preguntas, no vayan a ser muchas, porque pues obviamente si yo hago una encuesta, yo tengo que tabular las respuestas, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que se hagan preguntas cerradas para que en el momento de tabular yo lo pueda hacer una mejor y más fácil interpretación. Ahora, yo puedo hacer una encuesta en línea donde yo creo unas tres, por máximo cinco preguntas, las subo a un Drive, le creo un código, ¿sí? QR, y en el momento en que yo le pida el favor a una persona, ¿será que usted me puede colaborar con esta encuesta? Nada más sería escanear y diligenciar, ¿sí? Entonces, como recomendación sería eso, que sean preguntas cerradas. Entonces, por ejemplo, considera que el barrio se ve afectado por el mal manejo de los residuos por parte de los habitantes del sector y habitantes de calle. Entonces hay A, sí, algunas veces, no, nunca. Sí, C, tal vez. No, no estoy enterado o no me he dado cuenta, algo así.
¿sí? Entonces, de esa manera vamos formulando en el momento en que ya se haya hecho la encuesta a 30, 40 preguntas, perdón, personas, entonces ya yo empiezo a tabular. Entonces, el 30% de las personas consideran que efectivamente eh, el barrio o el sector sí está afectado por los habitantes de calle, un ejemplo, en condición de calle. Y de esa manera, pues vamos formulando las otras preguntas también, ¿cierto? Siguiente. Aquí es importante que tengamos en cuenta entonces la relación de la dialéctica o la relación entre la dinámica que hay o el movimiento que hay entre el problema, objeto, objeto, el objeto como objeto, allá hacia donde yo apunto. El problema da origen al objeto de estudio. En este caso, el problema es todo el mal manejo de las basuras, ¿cierto? Ese es nuestro objeto de estudio. Entonces, hacia allá va dirigido nuestra investigación. Esa es la clave, ¿cierto? Ese es el campo, prácticamente el campo de acción. Voy a descubrir por qué y para qué se está mejorando o se va a mejorar esa situación. La importancia de un buen diseño de investigación me permite a mí tener coherencia en lo que yo voy a formular, en lo que yo voy a redactar, en lo que yo voy a proponer como metodología. En este caso, Paola dice que ella trabajaría unas encuestas, ¿cierto? Otra importancia y que resalta el poder hacer un diseño de investigación es poder aterrizar conocimientos sobre esa misma problemática en otros contextos. Entonces, eso me ayuda a mí a ampliar la visión de lo que yo tengo en mi comunidad, pero también lo que se ha presentado en otras realidades y en otros sectores, ¿cierto? Igualmente, el diseño de investigación me lleva a mí a que yo pueda organizar toda esa información en el momento en que yo haga la metodología, en el momento en que yo aplique las técnicas, ¿sí? Entonces, en ese momento yo ya voy a tener cómo organizar esa información y de ahí sacar unas conclusiones y poder ya establecer unos resultados de esa problemática. Bien, aquí entonces vamos a revisar ahora sí lo que corresponde a la actividad como tal. No sé si Paola, hasta aquí tengas alguna duda, inquietud, comentario con relación a lo que hemos venido comentando, ampliando como temática, como contenido como tal, o frente a lo que tú vienes trabajando. No sé si haya algo por mencionar. Yo tenía una inquietud respecto que en la guía dice que en los puntos que piden diseño metodológico, pero no sé si viene desde la hipótesis esa parte del diseño metodológico. Ahí están la estructura. Sí, ¿Sí? sí, señor. Ahí está la estructura. Entonces, espérame un momentico, salimos de pantalla completa. Permítame. Y, y nos vamos aquí a la guía, que la tengo por aquí. ¿Sí? Entonces, dentro de la guía, la estructura del trabajo, que era lo que estábamos mencionando, vamos a mirarla. Para que nos quede más claro. Entonces está portada, introducción, el cuerpo del trabajo, donde vamos a establecer lo que es planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y como aporte de esta, la fase del diseño metodológico. Están las conclusiones y las referencias bibliográficas. En este caso no están las hipótesis. Las hipótesis yo las planteé ahí porque está dentro del el contenido de ese material de apoyo que ustedes tienen para poder llevar a cabo el trabajo, ¿cierto? No es obligación hacerlo, sino que vuelvo y le digo, es como para que nos ayude como a aterrizar un poco y a como a esclarecer un poco más el cuerpo del trabajo, hacia dónde va. No sé si me hago ahí entender un poco, Paola. Ok, vale, sí, sí, ¿Listo? claro. Y entonces a esa parte del diseño metodológico es lo que yo digo. El diseño metodológico es todo lo que estábamos mencionando ahorita, ¿sí?
Entonces, el Ah, ok, diseño, ok, vale. ¿sí? Mira, el diseño metodológico, todo esto, el diseño metodológico, no, el diseño de investigación corresponde a todo esto. La metodología es lo que tú estás mencionando, que vas a aplicar unas encuestas para poder captar la información, para poder como aterrizar la información de esa situación y poder ya plantear unas estrategias de mejora. Esa es la metodología. ¿Sí? Entonces, cuando ya tú apliques la encuesta, cuando ya tú tabules, cuando ya saques unas conclusiones, saques unos resultados, el tanto por ciento de la población mencionó que casi siempre, de acuerdo a lo que tú plantees dentro de las preguntas, ¿no? El tanto por ciento, el 20%, el 30%, eso es lo se hace pregunta por pregunta. Por eso digo que no es conveniente hacer tantas preguntas. Con unas 5 preguntas es más que suficiente. Sí, hay que redactarlas bien para poder, con esas 5, poder hacer un buen trabajo de análisis de esa problemática. Hasta ahí, no sé si me logró hacer entender, Paola. Sí, sí, señor, más claro. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a trabajar en la guía? ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de la fase, de esta fase 3? Primero vamos a delimitar el problema, vamos a delimitar la temática, porque eso es lo que me lleva a mí a hacer el anteproyecto de investigación. Entonces, ¿cómo focalizo, cómo yo aterrizo o delimito una problemática? Ejemplo, si yo digo, quiero analizar las causas o señalar las causas de, de deserción de los estudiantes de la universidad, no sé, Virgilio Barco, ¿sí? Ya esa problemática es muy general, ¿cierto? Yo tendría que mirar cómo focalizo, cómo delimito esa problemática. Entonces, tendría yo que decir cuáles son las causas de deserción de los estudiantes del programa de contabilidad durante el periodo tal del año tal de la universidad tal ubicada en tal parte. ¿Sí? Entre más reducido sea ese campo a trabajar, es mejor, porque de esa manera, pues yo voy a encontrar una respuesta más pronta, más fácil, ¿sí? No tanto fácil, pero sí más puntual, sí. ¿Listo? Entonces, me voy desde lo general hasta lo particular. Entonces, si yo para este caso de Paola, yo tendría que decir, ya Paola lo dijo, cuáles son las causas del mal manejo de residuos em, por parte de los habitantes del barrio tal, ubicado en tal parte, en la ciudad tal. ¿Durante qué tiempo? Porque eso en qué tiempo va a transcurrir. Ah, eso lo voy a analizar en el periodo del 2000, del segundo periodo, del segundo semestre del 2024. Ejemplo, ya ahí tengo una delimitación. Solamente me voy a ubicar en el segundo semestre del 2024 en los habitantes de ese sector. O sea, ahí ya yo tengo una delimitación, ¿sí? Entonces, yo no puedo pretender hacer un estudio de toda la ciudad. Imagínate, nunca terminaría. Entonces, ahí ya tengo aterrizado ya una delimitación para hacer ese anteproyecto de investigación. Entonces, ahí ya tengo el planteamiento del problema. Ahí ya tengo la delimitación. Ahí ya tendría que revisar los antecedentes. Como voy a revisar los antecedentes, entonces tengo que mirar
qué se ha trabajado, qué se ha dicho, qué se ha aportado de esa problemática en ese sector. Entonces tendría yo que entrar a mirar de pronto en la alcaldía, sí, que buscar ahí en la web si ha habido programas por parte de la alcaldía que hayan intentado, que hayan planteado o propuesto hacer esos trabajos o campañas para mejorar ese tema de manejo de residuos, ¿cierto? Y ahí mismo, entonces, hago mi diseño metodológico. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Entonces, en este caso que Paola nos compartía, bueno, pretendo llevar a cabo unas encuestas a los habitantes del sector entre las edades de tal a tal edad. Sí, porque hay que delimitarlo también. Porque usted, obviamente, usted no le va a hacer una encuesta a un niño de no sé, 5 o 7 años, ¿cierto? Entonces tiene que ser obviamente ya personas adultas. Entonces ahí entra también eso como parte del diseño de la metodología que usted va a implementar, que la va a aplicar. Una encuesta a las personas del barrio entre las edades de tal a tal edad. ¿Listo? Ahí más o menos claro, Paola. Sí, señor, muchísimo más claro. Vale. Aquí, ¿cuál es la actividad que se va a realizar? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que usted debe entregar? Un análisis crítico, primero en el foro, a partir de los textos guía, de lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Entonces usted va a hacer un análisis de esa parte crítica, de todo esto de los antecedentes de investigación, de todo el diseño metodológico, en fin, usted va a hacer un análisis y eso lo va a compartir en el foro. ¿Sí? Cuando usted haya hecho ese aporte, entonces usted va a mirar qué otro compañero ya hizo ese mismo aporte y usted le va a hacer un comentario argumentativo al compañero. Y el comentario argumentativo es, Juan, cordial saludo. Interesante la postura o la idea que expones frente a el diseño metodológico porque logra dar a entender tal y tal y tal y tal. Es interesante, al igual lo que propone el autor que estamos trabajando o cualquier otro autor. Usted puede mencionar cualquier otra bibliografía con tal y con el objetivo de ampliar y complementar lo que su compañero está aportando al foro. ¿Sí? De eso se trata la dinamización del foro. No es solamente decir, Juan, cordial saludo, interesante la idea o el concepto que expones y ya, porque de esa manera también he encontrado muchos aportes y pues obviamente ahí no hay, digamos, como una comunidad de aprendizaje como tal. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo otro? La elaboración del documento, que máximo debe tener 18 páginas, con todo lo que estábamos mencionando ahora, justificación, objetivo, planteamiento del problema, que debe tener los antecedentes conceptuales, toda la parte del marco teórico, toda la metodología, ¿sí? Conclusiones, los resultados de la metodología, en fin. ¿Listo? Y lo importante es que se cumpla con la estructura y con las normas APA, con ese formato de normas APA. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, prácticamente son 4 acciones las que tendríamos que tener en cuenta. El aporte al foro, el comentario al compañero, la elaboración del documento y que se cumpla con las normas técnicas APA. ¿Vale? Siguiente, vamos entonces a mirar, a recordar cuál es la estructura de ese documento del que estábamos mencionando que debe tener como máximo de las 18 páginas. Entonces debe tener una portada, debe tener una introducción, el cuerpo del trabajo que está compuesto por el planteamiento del problema, los objetivos, tanto general como los específicos, la justificación, las novedades en la fase. Entonces aquí va a delimitar el problema, va a revisar los antecedentes que ya mencionamos, toda esa parte teórica, todas esas consultas de esa misma problemática en otros contextos. Y esto hace parte de todo esto, del diseño metodológico. ¿Sí?
el diseño metodológico, que también hace parte de esa metodología que usted va a proponer para poder hacer el análisis de esa problemática. Las conclusiones y la bibliografía. ¿Listo? Esa es toda la estructura de ese archivo, de ese documento que ustedes van a entregar. ¿Vale? Siguiente, en la guía, digamos que hay unos momentos, pero esto lo propone la guía o se propone en el curso como para darle un poco más de aterrizaje al proceso de elaboración de la actividad. Entonces dice que debe haber un antes, un durante y un después. Entonces, un antes, entonces hay que elegir cuál es el tema que vamos a trabajar. El tema con los objetivos. Las técnicas de recolección, en este caso, pues Paola nos comenta que para ella va a hacer unas encuestas. Durante, entonces, las técnicas que sean coherentes con los objetivos, ¿sí? Los criterios que sean claros. El después, la aplicación de esas técnicas, de esa metodología, ¿sí? Y la ética y el consentimiento informado. ¿A qué va esto? Que no podemos solamente ir a la web, copiar, pegar y ya. No. Acuerda que sí, es válido que nosotros hagamos todas las consultas, todas las que queramos, ¿cierto? Pero siempre hay que citar, siempre hay que respetar los derechos de autor. Entonces, si yo voy a tomar una frase de algo de algún lado, yo tengo que ponerle comillas, yo tengo que ir al formato o a la página que dice Normas APA, séptima edición, y allá me dice cómo citar. Y ahí yo, con ese ejemplo, hago lo mismo en mi trabajo. Entonces pongo comillas, al final pongo el nombre del autor, quien expuso esa idea, ¿sí? Porque la idea es que nosotros ampliemos nuestro trabajo a partir de diferentes consultas a través de diferentes y bastantes fuentes de consulta, ¿sí? No vayan a colocar, muchachos, dentro de las consultas o dentro de la bibliografía unas 3 fuentes. Eso no le da solidez al trabajo. Un trabajo toma forma, toma solidez, toma importancia cuando uno le mira que efectivamente la persona que hizo el trabajo se apoyó en diferentes y en muchas fuentes. Eso le da una solidez. Entonces, cuando uno mira, tiene 10, 11, 12, bueno, en fin, y el cuerpo del trabajo obviamente coge más forma y es más amplia la información, ¿sí? Entonces, para que eso también es importante que lo tengamos ahí presente. Unas recomendaciones para el trabajo. Entonces, comprensión del texto, de lo que ya tenemos allá para consultar. Ya les voy a mostrar dónde está lo en la guía. Los argumentos y evidencias. ¿Qué recomendación? Estas son las recomendaciones para el foro, ¿no? La evaluación de fortalezas y debilidades y la relación en el contexto y emociones propias. Esto es para el aporte o la participación que cada uno va a hacer en el foro. Otras recomendaciones a nivel general. ¿Qué recomendaciones es? Leer detenidamente y puntualmente cada aspecto del diseño de la guía para saber qué es lo que tengo o qué es lo que tenemos que hacer. Realizar el trabajo con la estructura que nos solicita, ¿sí? Ya ahí tenemos una estructura, no vamos a cambiarla, esa es la que yo tengo que realizar. Participar en el foro, de la manera que ya también al comienzo del foro el profesor ya dio las indicaciones que es lo que se debe tener en cuenta para la participación. De esa manera voy a participar yo en el foro. Revisar si efectivamente yo estoy cumpliendo con las normas APA, ¿sí? Tener presente las citas textuales de los autores y entregar en la fecha correspondiente. ¿Vale? Hasta aquí, mis estimados estudiantes. Paola, dudas, preguntas. Profe, pero ya me quedaron mucho más claros algunos conceptos que tenía duda y ya pues con la orientación suya, pues yo he adelantado el trabajo. De cada punto tengo adelantado, pero sí me falta información, la verdad me falta información.
Tengo unas referencias que para consultar, porque las investigué para poder leer y enfatizar mucho en todo el plan, sobre todo en el planteamiento del problema, ¿no? Ok, Me falta. aquí hay algo importante, Paola, y que como esto está quedando la grabación para que ustedes por favor lo tengan presente, les voy a hacer el ejercicio acá. Cuando hagamos consultas, como ustedes saben que esto es un trabajo obviamente académico, esto es un trabajo que, que obviamente es para el crecimiento y la formación profesional de ustedes, ¿cierto? Entonces, en la guía, bueno, quería mostrarles, aquí en la guía están los dos referentes bibliográficos como apoyo y complemento al trabajo. Y a partir de aquí está toda la información que yo les compartí al inicio de esta web conferencia, ¿sí? Es decir, relacionada a lo que es el diseño metodológico. Ahora, cuando ustedes van a hacer una consulta, quiero mostrarles acá. Por ejemplo, ya que Paola me está diciendo que le hace falta lo de los diseños metodológicos. Entonces, aquí dice, por ejemplo, dice residuos, residuos, no, mentira, manejo de residuos o mal manejo más bien. Mal manejo, para que tengamos en cuenta cómo hacer la consulta. Mal manejo de residuos sólidos, ¿sí? Entonces, aquí le podemos colocar esto, cielo, que es esta consulta. Cuando yo coloco cielo, él me va a arrojar todos los trabajos, las monografías, las tesis que hay frente a esto. ¿Sí? Entonces yo le doy acá y mira. Entonces, mira, esto es como para yo seleccionar esa parte. Entonces, mira, Paola, aquí te va a encontrar gestión del manejo de residuos sólidos, cielo, acá, desafíos de la gestión. Ahora, si usted lo quiere, residuos sólidos en Colombia, Cali, por ejemplo, ¿sí? Cielo, aquí te va a salir. Un análisis hacia su región, manejo y aprovechamiento, análisis del funcionamiento de plantas y así sucesivamente. Vas a encontrar muchos, ¿sí? Entonces ya y sería que entraras ahí a mirar qué de lo que hay ahí de todo ese material te puede aportar. ¿Listo? Otro es el Google Académico, ¿sí? Aquí está, el Google Académico. Cuando ya usted entra a Google Académico, aquí, entonces, ahí va usted a colocar mal manejo, mal manejo de residuos sólidos. De residuos sólidos. Se me activó acá. Ya. Mal manejo de residuos sólidos, ¿sí? Mira, todo lo que me sale a mí desde el Google Académico, ¿ves? Entonces, esto es lo que a cada uno de ustedes le va a dar la solidez y el mayor cuerpo del trabajo de esa problemática que están abordando, ¿sí? En este caso estamos tocando el tema, el ejemplo de los residuos sólidos, pero igual aquí pueden hacer consulta de cualquier temática. Esto para que lo tengamos presente, cómo hacer nuestras consultas, ¿sí? Y acordémonos que cuando hagamos las consultas, esto mismo es lo que tenemos que tener presente en el momento de hacer la formulación de esas bibliografías, teniendo en cuenta el formato de norma ZAPA. Ahora, mis estimados estudiantes, aquí hay una realidad que es importante mencionarla. Yo sé que ustedes la tienen presente, pero es importante mencionarla. Ejemplo, ¿cuál será esa realidad? ¿O qué será ese aspecto importante, Paola? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que yo voy a mencionar? ¿Qué crees tú que puede ser? A nivel general, no de tu trabajo, sino a nivel general. A la hora de investigar, a la hora de investigar, Sí, a ay, la hora la de famosa investigar, IA, a la hora de investigar y a la hora de hacer el trabajo. el tema de la famosa IA, Exacto. De la inteligencia muy artificial. horrible.
Horrible, Entonces, horrible, porque ya, por lo menos mira que a ti te salió solo los artículos y no le apareció esa primera parte. Y eso no lo deja a uno ni siquiera a veces revisar información que sea o sea, realmente esto que estábamos constructiva. mirando acá, no, la que Que, estábamos trabajando, es que ya la cerré. Por ejemplo, la de no, estábamos hablando de mal manejo, manejo de residuos, el de cielo. Sí, mira, todo esto son tesis, todo esto son monografías, todo esto son trabajos de otras personas que ya han hecho investigaciones sobre diferentes de temáticas o problemáticas a fin de esta, que es el tema de los residuos. Mira, manejo de residuos sólidos en la parte municipal, ¿cierto? Entonces, aquí ya cada uno entraría a mirar qué es eso. Lo mismo cuando lo hacemos a través de lo que les decía ahorita de Google Académico. Pero cuando yo entro, ya yo quiero hacer, cuando ya lo hago con Google Académico. Pero cuando yo quiero hacer a través del chat GPT, ¿cierto? Entonces, el chat GPT a usted le puede permitir hacerle todo, ¿cierto? Si usted le dice, créame tal, pero ¿qué es lo curioso acá? Obviamente el trabajo no le va a quedar 100% bien hecho, ¿sí? Eh, Y lo más, digamos, sensato aquí es lo que usted está aprendiendo, ¿sí? Que la IA es una inteligencia, como lo sabemos, una inteligencia artificial, es un programa, ¿cierto? Pero en el día de mañana el que se está enfrentando a su desempeño, a su labor, a su preparación, a su formación profesional es cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, este pensamiento crítico, este pensamiento lógico y este pensamiento divergente, solamente lo llegamos a desarrollar, y solamente lo llegamos a ampliar y digamos que a fomentar en nosotros cuando nosotros lo hacemos. Entonces, si usted quiere hacer, por ejemplo, usted a la IA le puede preguntar todo, ¿sí? No sé, artículos sobre, no sé, perdón, sobre mal manejo de residuos sólidos en Cali, Colombia, ¿sí? Aquí me los va a arrojar, ¿sí? O usted incluso le puede decir, mira, aquí está todo. El artículo aborda cómo Cali produce más de 2000 toneladas, mira, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante aquí? Esto, muchas personas lo que hacen es pegar, copiar y pegar allá. Ni siquiera se toman la molestia de leer. Entonces, si vamos a utilizar la inteligencia, hagámoslo a conciencia, hagámoslo bien, hagámoslo como esa herramienta que me está aportando, no que me está embruteciendo, ¿sí? Yo no digo no usen inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en la realidad es que llegó para quedarse, pero llegó para aportarnos, para ser una herramienta, no para que me haga las cosas y yo quede con la mente en blanco. No, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer consulta a través de la IA, pues al menos tomémonos el tiempito de leer, de interpretar. Entonces, ahora entiendo tal cosa, bueno, por eso está sucediendo X o Y situación en tal parte, por eso es que aquí se está presentando esta problemática, en fin. Todo esto es lo que a mí me lleva a que de verdad yo empiece a generar o lleve de verdad a practicar ese pensamiento lógico, ese pensamiento divergente, ¿sí? A poder ver o a poder entender de diferentes partes, de diferentes posturas o de diferentes variables esa situación o esa problemática que yo estoy abordando.
De eso se trata, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, mis estimados estudiantes. Yo no es que esté prohibido, yo no les puedo prohibir. La invitación es que usémosla de la manera correcta, usémosla de la manera que me aporte, usémosla de la manera que yo aprenda, no que me vaya a mí a dejar más bien en blanco. ¿Listo? Paola, no sé si tenías algo que comentar. No, no, señor. Claro, claro el tema. Frente a esta situación, frente a esta, eh, no problemática, pues que esto para mí, bueno, no podemos abordarlo como problemática. En este caso no lo vamos a abordar como problemática. Digamos, frente a este comentario, esta aclaración que estamos haciendo, ¿qué tienes tú como análisis? No, pues realmente, la verdad, me Ujú. parece que no es como tan provechosa, porque saca, o sea, saca información, lo que me he dado cuenta es que saca información demasiado resumida y por lo Sí, menos yo he ido a mirar los links, ellos tienen como unos enlaces, unos clips, ¿no? Y va uno a mirar de dónde saca la información y realmente son páginas que no son tan productivas o no arroja información clara, sino son páginas muy leves, o sea, información muy concisa y no hay de dónde uno agarrar poder información y poder leer para construir como el mensaje, como lo que está uno investigando. es real. Acordémonos que lo que nosotros estamos haciendo aquí es un proceso de aprendizaje. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un proceso de comunidad del conocimiento, ¿cierto? Donde estamos haciendo un proceso de formación profesional, un proceso donde estamos trabajando, donde estamos ampliando, donde estamos promocionando lo que venimos trabajando el curso, que es el pensamiento lógico, el pensamiento divergente, el pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento innovador, ¿sí? Entonces, esto a mí me lleva a que yo quedé ahí en la mitad. Yo no me va a dar a mí a que yo analice. Si yo voy a apoyarme en esto, al menos lo que les digo, tomémonos la molestia de hacer análisis, de a partir de aquí no copiar y pegar, sino que esto me aporte y yo sacar mis propias conclusiones. Con lo que yo encuentro aquí, con lo que yo encuentro acá en Google Académico, ¿cierto? Y en las otras consultas que podamos hacer de las otras fuentes que podamos realizar. Entonces, de eso se trata, que yo consulte aquí, consulte allá, aquí esta otra parte, pero yo saco, organizo y redacto mis propias ideas. De eso es lo que se trata de verdad, hacer el trabajo a conciencia y para de verdad que yo o que cada uno de nosotros aprendamos, que tengamos un aprendizaje significativo, porque para eso es que se hace este curso. ¿Y por qué un aprendizaje significativo? Porque es un aprendizaje que va a quedar para mí, que es un aprendizaje que a mí ya no se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque tiene un significado, porque el conocimiento que yo estoy adquiriendo lo estoy también aterrizando y lo estoy confrontando con mi realidad. En este caso, con la problemática que más cercana yo pueda encontrar y yo pueda identificar en mi entorno. ¿Cierto? Entonces ahí ya hay un vínculo, el conocimiento con una problemática, con una situación, y de esa manera, cuando yo la abordo, cuando yo empiezo a hacer ese análisis, cuando yo empiezo a hacer toda esa consulta y empiezo a crear todo ese conocimiento, de esa manera se me vuelve a mí o se crea en mí un aprendizaje significativo. Ese es el sentido de este aprendizaje, de estar en una universidad, de formarme como un profesional, ¿sí? Entonces, esto se tiene que notar cuando usted al lado de un compañero, al lado de un compañero no solamente de clase, sino un compañero, no sé, de trabajo, de otras personas que usted pueda encontrar en su vida.
Cuando usted expone sus ideas, cuando usted, em, no sé, se expresa, las personas se dan cuenta, mire, esa es una persona que sabe, esa es una persona que ha leído, esa es una persona que está contextualizada de lo que está hablando, ¿sí? Pero ¿qué pasa hoy en día? Las personas solamente repiten de lo que oyen, más no de lo que estudian, ni lo de que aprenden, ni lo de, perdón, de lo que consultan, ¿sí? Estamos solamente rodeados de lo que estamos aprendiendo solamente en redes sociales y las noticias o la información, solo lo que nos da las redes sociales. Y las redes sociales no siempre son material confiable. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no nos lo mienten las redes sociales? ¿Cuántas cosas que salen en internet no son totalmente ciertas? Y nosotros lo que hacemos es repetir y repetir como loro, pero no nos documentamos, ¿sí? La invitación es esa, que usted se distinga frente o alrededor o en medio de todas las personas con las que usted esté por sus ideas, por sus análisis, por sus comentarios de lógica, por sus comentarios de síntesis, de divergente, ¿sí? Pero con contenido, con peso, con solidez. Eso llama la atención. Es más, me atrevería a decir hoy en día para las personas que dicen, es que no tengo novio, no tengo novia, eso enamora. Cuando tú encuentras o conoces a una persona inteligente, cuando tú al lado cuando tú con una persona que tienes una conversación, ya sea que tú la conozcas o que estés apenas conociendo, esa persona tiene que darse cuenta en la forma en que tú te expresas, en la forma en que tú expones tus ideas, tiene que darse cuenta, esta persona es pilo, es pila, es inteligente, ¿sí? Y eso llama la atención, eso atrae. ¿Sí? No que, es que yo solamente en lo que postea ya en Instagram, lo que dije en Twitter, yo no estoy diciendo que sea malo, pero eso hace parte, digamos, como también de nuestra vida, pero que no sea el todo de nuestra vida. A eso voy, que sea solamente una parte, que sea solamente un aspecto, pero lo que tenemos aquí es lo que tiene que enamorar tanto a mí como a los demás. Paola. Paola está acá, ya yo creo que Paola, este profesor sí habla. No, bro, es que usted está diciendo la pura realidad de la vida, así es, tal cual. Paola, Así, ¿con quién vive? Perdón que te pregunte. con mis hijos y mi mamá y mi hermana. Súper. Paola, ¿por qué optaste por ingeniería ambiental? Eh, bueno, yo soy tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo y me enfoqué porque me gusta mucho toda la parte ambiental y ahora mucho más porque llevo ya casi 4 años trabajando para el área ambiental acá con la alcaldía. Entonces Súper. ya prácticamente de lleno pues con el tema. Pues es muy, digamos, al tema de autoridad ambiental, ¿no? Pero pues tiene que uno, la parte de normatividad, estar muy enfatizado, muy enfocado. Digamos, antes trabajaba en el sector de las empresas privadas, ¿no? Y ahorita pues en el sector, en la otra parte del sector público. Sí, Entonces es bien interesante, la verdad, sí. qué bueno, Paola, me alegra mucho. Sí. Pero me alegra mucho más ese sentido aterrizado que tienes de lo que tú estás viviendo en cuanto a esa parte laboral con relación a lo que tú estás aprendiendo de esa parte profesional. Ahí es donde estamos creando un aprendizaje significativo, ¿cierto? Porque hay una significación en tu vida, tanto en lo que estás aprendiendo con lo que estás viviendo. Allá, eso es lo que se llama un aprendizaje significativo, es decir, que se queda grabado en ti, ¿sí? Total, sí, sí, señor. Eso es interesante. Bueno, voy a aquí ya em, finalizado esta parte. Entonces voy a terminar de grabar. Así hay alguna duda, inconveniente, alguna situación, alguna pregunta, mis estimados estudiantes, por favor, ya saben que a través del chat de Teams también me pueden hacer las consultas o a través de mensajería interna, ¿vale? Entonces,
Permítame, Paula, yo termino acá la grabación con una feliz noche.